Estás caminando por un sendero olvidado y algo bajo tus pies ya lo ha recorrido antes. No era humano, ni mamífero, ni siquiera de esta era. Criaturas que jamás debieron coincidir y sin embargo lo hicieron. La evolución no perdona, pero a veces repite. Acompáñanos y descubre cómo el pasado sigue respirando justo debajo de tus pasos. La evolución no avanza de forma lineal ni es un proceso creativo exclusivo. A menudo repite estructuras que ya han funcionado antes. La convergencia evolutiva demuestra que, ante retos ambientales similares, la naturaleza produce soluciones parecidas, incluso en especies que no tienen relación genética alguna. Es una respuesta práctica. Cuando algo resulta efectivo, se repite, aunque los protagonistas pertenezcan a linajes completamente distintos. Así, nace uno de los fenómenos más intrigantes de la biología. Cuando la evolución crea el mismo animal dos veces. Un caso impresionante ocurre en el océano. Los delfines, mamíferos adaptados al entorno marino, y los ictiosaurios, reptiles extintos del Mesozoico, son asombrosamente similares. Ambos presentan cuerpos hidrodinámicos, hocicos alargados, aletas desarrolladas, piel suave y partos vivíparos. Incluso se ha descubierto que los ictiosaurios tenían grasa subcutánea, como el blubber de los delfines, una adaptación rara en reptiles. No solo se parecen en forma, también compartían dietas y comportamientos. Cazaban peces, crustáceos y otros organismos marinos, navegando con agilidad en aguas profundas. La precisión evolutiva moldeó a dos especies distintas hasta hacerlas prácticamente intercambiables. Pero esta similitud no es exclusiva del mar. Más atrás en el tiempo surge otro paralelismo notable: cocodrilos y fitosaurios. A simple vista parecen el mismo animal, sin embargo, los fitosaurios existieron mucho antes que los cocodrilos modernos y no estaban emparentados directamente. Pertenecían a órdenes evolutivas distintas, pero desarrollaron características casi idénticas. Los cuerpos acorazados, hocicos largos, dientes cónicos y hábitos semiacuáticos. La principal diferencia anatómica era la posición de las narinas. En los fitosaurios estaban cerca de los ojos. Aún así, ambos compartían el mismo diseño funcional, producto de exigencias ambientales parecidas. Otro ejemplo inusual es el Ambulocetus, uno de los primeros ancestros de las ballenas. Este mamífero, de hace 47 millones de años, mostraba un comportamiento semejante al de los cocodrilos. Acechaba en el agua y atacaba con fuerza. Su comportamiento estaba adaptado a la vida anfibia, con ojos en la parte superior de la cabeza y estructuras que mantenían abiertas las vías respiratorias mientras cazaba. Aunque pertenecía a un linaje distinto, su estrategia era calcada a la de los cocodrilos actuales. Del otro lado, también existió un reptil que imitaba a sus ballenas, el Stomatosuchus. Tenía una boca amplia y una garganta extensible capaz de engullir grandes volúmenes de agua y presas, como las ballenas bárbaras. Aunque era un cocodriliforme, su forma se alejaba del patrón típico. Su cuerpo alcanzaba el tamaño de una ballena mediana y estaba diseñado para filtrar alimento en el agua, como si la evolución hubiera producido un cetáceo reptiliano. En tierra firme, los paralelismos continúan. Armadillos y anquilosaurios comparten un diseño defensivo inconfundible, cuerpos blindados, placas óseas y, en algunos casos, colas convertidas en armas. El Glyptodon, un armadillo extinto, llegó a medir lo mismo que un automóvil pequeño y poseía una cola capaz de fracturar huesos.
Ciertos anquilosaurios, como Ankylosaurus, también desarrollaron masas óseas en sus colas. Ambos evolucionaron por separado, pero frente a depredadores implacables, adoptaron la misma solución: blindarse. El pangolín, aunque no tiene cola ofensiva, pertenece también a este grupo de acorazados. Sus escamas de queratina cubren todo su cuerpo, una rareza entre mamíferos. Aunque está más emparentado con osos hormigueros que con armadillos, su apariencia y su defensa natural lo hacen parte de esta convergencia. La presión por sobrevivir llevó a múltiples linajes a blindarse, más allá de su herencia genética. La evolución no solo copia defensas, también ofensivas. El Placerias, un dicinodonte del Triásico, recuerda mucho a los elefantes. Poseía colmillos que apuntaban hacia abajo, usados para excavar, competir y exhibirse. Los machos tenían colmillos más largos que las hembras, un rasgo común en muchas especies modernas. Aunque más pequeño que un elefante actual, su masa lo convertía en el herbívoro dominante de su tiempo. Curiosamente, su modo de vida recuerda más al del hipopótamo. Habitaba zonas pantanosas, tenía cuerpo cilíndrico, patas fuertes y cuello robusto. Algunos paleontólogos creen que llevaba una vida semiacuática, similar a la de un hipopótamo que a la de un elefante. Un diseño mixto que la cultura o la naturaleza repetiría millones de años después en distintas formas. En cuanto a los herbívoros con cuernos, la historia también se repite. Rinocerontes y ceratopsidos, como Triceratops, evolucionaron estructuras similares, cuerpos macizos y cuernos frontales para defensa, competencia y comunicación. Pero hay un caso aún más sorprendente: el Toxodón. Este mamífero sudamericano, aunque no era un rinoceronte, tenía un esqueleto casi idéntico. Solo el descubrimiento de su cuerpo permitió distinguirlo. Su cuerpo robusto, cráneo corto y constitución física lo convirtieron en un rinoceronte funcional en un continente donde nunca existieron los verdaderos. Incluso en especies pequeñas, la convergencia deja huella. El Pachyrhicus, un notoungulado de Sudamérica, se asemejaba a un conejo: orejas largas, incisivos marcados, patas traseras desarrolladas y cuerpo compacto. A pesar de no ser un lagomorfo, su estilo de vida basado en la velocidad y vigilancia lo empujó a adoptar esa forma. El diseño no respondía a la genética, sino a la función. Este patrón se repite una y otra vez. No es un accidente, es una consecuencia de cómo opera la evolución. Cuando los desafíos son similares, la biología responde con las mismas herramientas, aunque las especies no tengan relación alguna. La convergencia evolutiva nos recuerda que la naturaleza no reinventa, perfecciona, y en ese perfeccionamiento puede llegar al mismo resultado, una y otra vez. Otro caso que parece sacado de una simulación repetida por la naturaleza es el de los tilacinos, también conocido como tigres de Tasmania. Estos marsupiales extintos de Australia llegaron a parecerse tanto a los lobos y perros salvajes, que durante décadas se pensó erróneamente que estaban emparentados con los cánidos. Sin embargo, su línea evolutiva los vincula mucho más con los canguros y wombats. Su parecido no era casual, sino resultado de millones de años enfrentando desafíos similares, en un entorno donde los verdaderos carnívoros placentarios nunca llegaron. Para cazar presas rápidas, defender territorios y sobrevivir en hábitats abiertos, el cuerpo del tilacino se modeló con las mismas soluciones que ya había probado la evolución en otros continentes. El cráneo del tilacino, al ser comparado con el de un lobo, muestra coincidencias milimétricas,
mandíbulas alargadas, dientes cónicos, órbitas similares. Incluso el patrón de dentición es casi idéntico. Este grado de similitud no es común y ha sido motivo de estudio profundo, ya que revela con claridad cómo el entorno puede esculpir organismos totalmente distintos hasta hacerlos parecer hermanos gemelos. Más impresionantemente aún es el caso de las tortugas. Su diseño es tan particular, tan único, que parece imposible de replicar. Y sin embargo, la historia natural demuestra lo contrario. Durante el Triásico, aparecieron varios grupos de reptiles marinos que desarrollaron estructuras muy parecidas a un caparazón. Algunos placodontes, por ejemplo, evolucionaron una combinación de placas óseas superiores e inferiores que les daban una protección comparable a la de las tortugas modernas. Incluso su cuerpo aplanado, su locomoción lenta y su estrategia defensiva coinciden. Aunque no compartían ascendencia directa, se enfrentaban a un mundo marino plagado de depredadores, y la única manera de sobrevivir era hacerse prácticamente impenetrables. Lo más sorprendente es que no fue un solo grupo el que tomó este camino. Otros de reptiles marinos, como ciertos sauropterígidos, también desarrollaron formas y defensas similares. Las adaptaciones no eran idénticas en términos genéticos, pero el resultado funcional era el mismo: una criatura lenta, blindada y resistente que podía sobrevivir en los océanos del Mesozoico, sin depender de velocidad o camuflaje. La convergencia en este caso no fue un accidente, fue una necesidad impuesta por el contexto. Pero la copia no siempre se da entre criaturas con historia paralela. En el caso de las rayas, se da un fenómeno verdaderamente curioso con los rhínidos, una orden extinta de peces placodermos. Estas criaturas, que vivieron hace unos 400 millones de años, desarrollaron cuerpos planos, ojos situados en la parte superior del cráneo y hábitos de vida que los mantendrían pegados al fondo marino. A pesar de vivir en estas eras totalmente distintas, los rhínidos y las rayas actuales comparten la misma estrategia: una figura aplastada para deslizarse por el fondo, camuflaje natural, y una boca ubicada en la parte inferior del cuerpo para alimentarse de organismos bentónicos. El parecido entre estos dos grupos no termina en una silueta. Incluso la forma en que nadan es similar. Las rayas modernas utilizan sus aletas pectorales como alas para moverse con gracia bajo el agua. Los rhínidos, a su manera, también desarrollaron una forma primitiva de este mecanismo. Claro que no tenían la elegancia de una manta gigante, pero para su tiempo, esa estrategia les permitía evadir depredadores y buscar alimento con gran eficiencia. Lo más fascinante es que, aunque el plan corporal parezca una invención moderna, ya había sido probado hace cientos de millones de años. Y si seguimos explorando el reino marino, hay un caso aún más peculiar, el de Aquilolamna, un tiburón que vivió durante el Cretácico y que, a simple vista, parece una mantarraya. Sus aletas pectorales eran tan largas y delgadas que le daban la apariencia de estar volando bajo el agua. Sin embargo, no era una raya ni estaba emparentado con ellas. Era un tiburón más cercano al gran blanco o al megalodón que a cualquier batoide o. Lo llamativo de Aquilolamna no es solo su forma, sino también su dieta. Se alimentaba por filtración, igual que las mantarrayas actuales. Convergencia funcional total, nacida en un linaje completamente distinto. El diseño de Aquilolamna era perfecto para el medio en el que vivía: océanos templados, ricos en plancton y pequeños peces. Con sus aletas extendidas, se desplazaba suavemente, aprovechando las corrientes, sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.
Su cuerpo, más estilizado que el de las rayas modernas, lo diferenciaba, pero su estrategia de alimentación y locomoción era idéntica. Otra vez, la evolución demostró que cuando algo funciona, no hay razón para reinventarlo desde cero. Y no todo se queda en el agua. En el periodo pérmico, hace unos 268 millones de años, un reptil llamado Suminía desarrolló una característica que muy pocos animales han logrado: pulgares oponibles. Además, tenía una cola prensil parecida a la de los monos modernos. Lo más importante es que este animal vivió muchísimo antes de que existiera el más remoto ancestro de los primates. Y sin embargo, desarrolló habilidades similares para trepar árboles, sujetarse y manipular ramas. Su dieta basada en hojas lo obligaba a moverse en lo alto del dosel vegetal, y la mejor manera de hacerlo era simplemente pararse o parecerse a un mono. La forma de vida arbórea ha sido una de las grandes motivaciones para el desarrollo de extremidades pénsiles y colas funcionales. Pero que un reptil lo haya logrado millones de años antes que cualquier mamífero es una demostración rotunda de cómo la evolución se adapta con creatividad cuando el entorno lo exige. No fue una coincidencia, fue una respuesta eficaz a una necesidad específica. Este patrón no es un capricho de la biología, tampoco es una casualidad estadística. La convergencia evolutiva es una constante, una regla no escrita que demuestra que, en condiciones similares, los organismos tienden a encontrar las mismas soluciones, ya sea en el fondo del mar, en las orillas de los ríos, en los bosques densos o en las llanuras abiertas. El cuerpo se adapta, se moldea y a veces se repite. Incluso animales tan peculiares como el panda grande han exprimido este fenómeno. Su dieta especializada, su postura para alimentarse y sus movimientos lentos se replican en criaturas totalmente distintas, como el oso perezoso gigante, Megatherium, o incluso ciertos dinosaurios como el Therizinosaurus, que también desarrolló garras largas y una dieta basada en vegetales. No son parientes cercanos, ni compartieron hábitat ni época, pero enfrentaron los mismos desafíos, y eso bastó para que la evolución escribiera el mismo guión con distintos actores. La convergencia evolutiva obliga a replantear la variedad de formas de vida que podrían haber coexistido hoy si muchas especies hoy no se hubieran extinguido. Si ictiosaurios, fitosaurios o gliptodontes hubieran sobrevivido, el ecosistema actual no sería tan distinto. Cuando el entorno impone condiciones similares, la evolución responde con soluciones repetidas. Ese patrón es tan constante como revelador. Los marsupiales australianos son un ejemplo contundente. En ausencia de mamíferos placentarios, ocuparon todos los nichos ecológicos, generando versiones propias de lobos, ratones o topos. El tilacino es su representación más icónico, pero no el único. A pesar de estar separados evolutivamente de sus equivalentes placentarios por más de 140 millones de años, desarrollaron estructuras y comportamientos similares. Esto demuestra que la evolución no es tan impredecible como parece. Ante condiciones repetidas, los resultados también lo son. Este principio incluso se aplica fuera del planeta. Si alguna vez se encuentra vida en otro mundo con condiciones parecidas a las de la Tierra, es muy probable que compartan formas conocidas, no por casualidad, sino por eficacia. La evolución no crea por capricho, reutiliza lo que da resultado. La convergencia nos recuerda que la vida, pese a su diversidad, sigue patrones. La evolución puede crear el mismo animal dos veces, o muchas más, porque cuando algo funciona, la naturaleza lo repite. Delfines que no eran mamíferos, cocodrilos que nunca fueron reptiles, conejos nacidos sin historia compartida.
¿Y si todo lo que conoces ya había pasado antes? La Tierra no olvida sus patrones, ni sus monstruos. Suscríbete y comenta tu teoría y comparte si aún puedes dormir sabiendo que el pasado a veces regresa.